historias que se están restableciendo. Mirad, ayer estuvimos en la prisión, como todos los sábados, y nos acompañó un personaje muy similar a la prisión. Los que no lo sabéis, entramos a la prisión todos los sábados y los jueves, y a la prisión el sábado pues tenemos un encuentro con los internos y te contamos una historia de la Biblia y compartimos con ellos, lo hacemos interactuar entre nosotros y ellos comentan y de alguna manera son ayudados. Pero el personaje que nos acompañaba ayer, ellos no lo sabían, pero era un preso que se tiró 19 años en prisión. Era atracador de traficantes. Él atracaba a los traficantes. Su familia era toda la mayor familia, según contaba él, de traficantes de droga de Europa. El hombre empezó a contarle su historia y los presos allí como estaban espaventados. Y él decía y contaba que vio a un muchacho un día de entrar con la Biblia, a un personaje de la prisión, y le preguntó que qué le había ocurrido para pegar un cambio tan grande. Y él dijo: acepté a Jesús en mi vida, me arrepentí de mis pecados, pedí perdón a Dios, el Espíritu Santo entró en mi vida y el Señor me cambió. Y este estaba hecho un ficha, este era de armas tomar. Y le dijo: pues yo quiero lo mismo para mí. Dice que entró en su habitación y ese día se puso de rodillas y pidió que Dios entrara en su vida. Al día siguiente, él cuenta que dice que fue en el momento. Al día siguiente, dice que era una nueva criatura. Dice, en muchos se produce en un tiempo, en mí se produjo el cambio de manera radical. Cuando él cuenta todo ese tipo de historias, los presos estaban allí un poco asombrados, porque claro, le estaba hablando un preso o un expreso a los presos. Y cómo se había producido su cambio, ¿no? Y entonces él contaba que en alguna forma él aceptó a Jesús porque estaba viviendo en un callejón sin salida en su vida y no sabía cómo enderezar su vida. Cuenta de que su testimonio fue tan notorio y tan hecho realidad que la reina de España le concedió el indulto cuando llevaba 8 años de prisión. De alguna forma Dios lo está usando hoy en día de tal forma que es el responsable de visitar todas las prisiones en España y por medio de él mucha gente está aceptando el Evangelio. Uno, cuando escucha realidad de ese punto de vista, uno agradece a Dios de poder tener un mensaje real que comentar a la gente, de tal forma que no le estamos dando una idea religiosa, sino que le estamos proponiendo un cambio en el corazón de aquellas personas que están desorientadas, de aquellas personas que están sin norte. Tú dices que por muy cuerdos que estemos, siempre tenemos la necesidad de estar cerca de Dios. Y debemos dar gracias a Dios por ese tipo de personas. Hoy es el mayor comercial de pan en España. Gana mucho dinero y solamente tiene acceso a un sueldo normal y corriente, porque no quiere tener dinero. Su dinero lo adjudica a la obra de rehabilitación de los drogodependientes, de los toxicómanos y de los expresos. Tiene un centro de rehabilitación donde toda su familia, incluso sus 4 hermanos, que eran sus cómplices en la calle, y sus 4 cuñadas, incluida su mujer, con toda la familia,
se convirtió a Jesús por ver su testimonio. Puede estar ganando miles y miles y miles de euros al mes, solamente utiliza un sueldo normal y corriente, y el resto lo distribuye en poder tener el centro de rehabilitación enorme. Ese tipo de historias, hermanos, nos tiene que dar a nosotros la credibilidad de cómo el Evangelio no solamente es una cantidad de historias que muchas de ellas las sabemos, sino que es un testimonio real donde el Espíritu Santo, cuando desciende sobre una persona, tiene una capacidad de restauración, de rehabilitación, de renovación, de darnos absolutamente una identidad de una vida totalmente diferente a la que podíamos estar llevando de manera normal. Fíjate que nosotros ni en 7 vidas que tengamos tendremos lo que ese económicamente puede tener. Y él ha llegado a la cima y no quiere dinero. Ha llegado a tener lo que nosotros no tendríamos nunca y no quiere dinero. Tiene un único objetivo y es librar a la gente y llevarlos a los pies de Cristo. Si lo viéramos, algún día lo vamos a traer, que cuente su historia aquí. Si lo viéramos de testificar y de hablar, no es muy académico, pero tiene la unción y la presencia de Dios en su vida de tal forma tan real que cuando la cuentan los presos, ayer casi todos, estuvimos orando uno por uno y fue un tiempo extraordinario. Ese es el poder de Dios, esa es la manera en que Dios trata y llega a los corazones que no tienen esperanza, cómo Dios es capaz de cambiarlos. Mira, dice el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, y con esto vamos a comenzar el mensaje de hoy. Dice Filipenses 1 del 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en defensa de la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque mi Dios, que me es testigo de cómo os amo a todos vosotros y con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Damos gracias a Dios por esta lectura y oramos. Padre, te damos gracias la oportunidad que tú nos das de venir a tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, a entenderla, a asimilarla, Señor, y a permitir que forme parte de nuestra vida. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que en el nombre de Jesús tú bendiga nuestras vidas en esta mañana. Amén. Mirad, ¿será que me estoy haciendo mayor? Casi seguro. Que la mentalidad de cómo uno afronta la vida de fe ya con el paso de los años es distinto o es de manera diferente. Serán los años, las experiencias, los momentos vividos los que me impulsan a compartir con vosotros esta mañana la idea de tomar la responsabilidad de poder
madurar en la comprensión de las cosas de Dios y madurar en nuestra responsabilidad de cómo servir a Dios de una manera más práctica y más funcional. Cuando uno echa la mirada atrás y ve cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, uno puede sacar un análisis así por todo lo alto de que la relación con la fe muchas veces no tiene, por lo que yo vi ayer en la prisión, no tiene mucho que ver en muchas ocasiones con lo teológico. No tiene que ver muchas veces con la cantidad de cosas que tú sepas de la Biblia. Tiene que ver con esa cercanía de poder entender la obra de Cristo de una manera muy concreta en tu corazón. Y cuando comenzamos a tener relación con la fe, por lo menos en mi caso, no tenía ni idea de nada. Todo fue un impulso de acercarte a la fe de una manera sencilla y natural, pero sin entender nada de nada. Y eso quiere decir nada. Pero cuando te acercas a Jesús de una manera natural, el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nuestros corazones y comienza a revelarnos la categoría y el valor y la profundidad de la obra de Cristo, que es lo más imprescindible para mantenerse en la fe a lo largo de los años. Los pensamientos y las ideas se renuevan, pasan y mejoran. Pero la comprensión de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida es algo que tenemos que comprender y hacerla parte de nosotros. Decía Pablo a los filipenses: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó, y a mí el Señor me habló de eso, el que comenzó, todo tiene un comienzo que nos pone en relación con la fe y con la obra de Jesús en la cruz. Por cierto, habéis visto que hemos puesto una cruz. No sé si os gusta o no os gusta, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, pero ahí está. El que comenzó en vosotros, hay un momento en que comienza la obra de Dios en nuestro corazón, en el que las cosas comienzan a desarrollarse, comienzan a asimilarse. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Y a veces cuando entramos en esa dinámica de desarrollo, es cuando en ocasiones debemos de estar muy afianzados en nuestra búsqueda de Dios, porque en toda perfección se producen cambios, se producen mejoras, se producen negativas a dejar ciertas cosas y a coger otras. Pero todo eso produce un desarrollo, un crecimiento y un avance en la comprensión de las cosas de Dios. De una manera que a veces te das cuenta y a veces no te das cuenta. Yo no sé cuántas madres o cuántos padres habéis visto de crecer en el momento real a alguno de tus hijos. Pero cuando se ponen malos, con fiebre, no nos gustan. ¿A qué no? E inmediatamente lo llevamos al pediatra, bla, 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 bla. Cuando pasa el tiempo de la fiebre y se han tomado los antibióticos, resulta que los pantalones que tenían antes de empezar con la fiebre ya le quedan cortos. ¿Sí o no? Pero nosotros no lo hemos visto de crecer, pero sabemos que han pegado un estirazo. Muchas veces después de cada conflicto, de cada historia que no nos gusta vivir, se produce un crecimiento, se produce un avance, se produce un desarrollo de nuestra fe. Y Pablo le decía a los filipenses: estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra. Dios ha comenzado con nosotros una buena obra que nosotros tenemos que dar la capacidad de ensancharse cada vez más, para que lo que tengamos que recibir y entender y comprender de Cristo sea algo que asimilemos, sea algo que comprendamos, sea algo que sea un momento donde tengamos que seguir avanzando en la obra y en la comprensión de
lo que Cristo ha hecho por nosotros, que es algo incalculable en su valor. Pero eso quiero decir que a veces la responsabilidad de llevar el mensaje a otros significa que nosotros tenemos que avanzar en nuestra comprensión de lo que Cristo es. Porque es una responsabilidad grandísima de presentar y anunciar el Evangelio. Para eso, lo que Dios está haciendo en nosotros es hacernos pasar, hacernos vivir, hacernos experimentar circunstancias que hacen crecer nuestra madurez en Cristo. La madurez, por lo menos en mí, no se ha producido o se ha hecho en 0, espero que en ti tampoco. Si todo tiene o está sujeto a un tiempo, a unas circunstancias, a unas etapas, a unos momentos, donde ocurren cosas muy concretas que por mantenerse en Cristo producen madurez y sentido común. ¿Sí? Sentido común para defender las cosas y el propósito de Dios en tu vida y en la iglesia. Que nos compromete cada vez más, con mayor responsabilidad, a crecer en el conocimiento de Dios. Si no entendemos el propósito y no comprendemos qué valor tiene la cruz en nuestra vida, no vamos a entender muchas de las cosas por las cuales vamos nosotros a atravesar. ¿Estáis de acuerdo? Que todo tiene un comienzo, como en la vida. Todo tiene un desarrollo y todo tiene un objetivo. Nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana con que algo comenzó y no percibir que nuestra vida se está desarrollando, está creciendo, está subiendo de nivel para llegar al objetivo que es proclamar el Evangelio y anunciar las buenas nuevas a aquellos que están lejos de Dios. Y eso significa responsabilidad. Responsabilidad con lo que Dios está haciendo en tu vida, porque está madurando y llevando a un nivel de adulto la fe que acabas de recibir como un niño. Yo no entendía nada de las cosas de Dios cuando entregué mi vida a Jesús. No entendía nada. Pero aquella fe que yo recibí como un niño, por medio de las circunstancias y experiencias y momentos vividos, van provocando un estado de madurez y de adultez, que es, digamos, la etapa de una persona, hombre o mujer, que tiene el sentido común para decidir y tomar buenas decisiones. Para eso nos han servido las experiencias. Entonces, a veces nosotros vivimos o hemos venido a la fe de entornos totalmente diferentes. El Evangelio llegó a nosotros y lo hemos recibido. Ahora nosotros tenemos que poder ver cómo se produce ese desarrollo de fe en nuestra vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nosotros que nos lleva a un compromiso mayor de nuestra fe? ¿Por qué yo tengo que crecer? ¿Por qué tengo que hacerme una persona adulta y madura en la fe? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio desde tu experiencia y de tu adultez, de tu madurez. Y si las cosas que ocurren en tu vida las tomas como circunstancias negativas que no quieres que vengan, no te vas a convertir nunca en una persona madura o adulta. Así que todos los adultos podemos contar experiencias que nunca hubiéramos elegido vivir, pero después de vivirlas tenemos que reconocer que nos hizo personas más maduras o más sabias o con mejor habilidad para vivir ese conflicto, ¿o no? ¿Sí? Sí. Así que la madurez viene para que manejemos bien los asuntos de Dios, que es lo que nos tiene que tener ocupados las 24 horas del día. 24 horas del día donde Dios nos da permiso para realizar nuestros trabajos
y tener nuestra vida común, pero nuestro objetivo es que el reino de Dios crezca y mucha gente venga al conocimiento de Dios. Y para eso Dios necesita hombres y mujeres adultas, con sentido común, con una buena expresión de lo que Dios es en tu vida. Eso no quiere decir que seas una docente, sino que tengas la capacidad y la claridad de poder transmitir el Evangelio desde tu propia experiencia. Le decía Pablo a los Gálatas, y eso sí que me llamó la atención: ¿hasta cuándo he de sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Es decir, hay un trabajo, hay una estrategia de Dios que la maneja el Espíritu Santo. No podemos perder nunca de vista eso. El Espíritu Santo, cuando nosotros hemos decidido ponernos en contacto con la fe, aceptar la obra de la cruz en nuestra vida como reconciliación con Dios, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos ayuda a vivir los conflictos y las circunstancias hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que Él sea parte de nuestra vida, que nosotros podamos disfrutar de que Cristo vive en nosotros. A veces el concepto de formación de Cristo en nuestra vida, mucha gente lo tiene como una aceptación de ideas o de enseñanzas, y con eso basta. Y no va por ahí el asunto. El asunto de que Cristo sea formado en nosotros es aceptar de una manera comprensiva y de una manera entendible en nuestra vida que Cristo ha venido para el perdón de nuestros pecados, que Cristo nos ha dado la salvación de manera gratuita, que el valor de nuestro perdón de pecados lo tiene su obra en la cruz. Asumir eso significa liberarnos de un montón de perjuicios para usar bien nuestra libertad en Cristo. Pablo le estaba diciendo esto a los Gálatas que estaban ahí enredados en ciertas circunstancias morales y religiosas, y él entra directamente al trapo y le dice: necesitáis que Cristo sea formado en vosotros. Necesitáis que Cristo sea alguien que forme parte de vuestras vidas, que ocupe vuestro tiempo. Y a veces la formación de un carácter, hasta llevarnos a una edad adulta, significa aceptar las distintas etapas que la vida nos va a permitir vivir. ¿Sí o no? Es decir, una cosa es nuestra etapa de gestación. Aquí nadie conoce su etapa de gestación. Cuando tú estabas siendo gestado en el vientre de tu madre, ¿tú qué sabías? Tú estabas ahí arremolinado durante 9 meses hasta que el tiempo se cumplió y naciste tú. Y naciste tu etapa de bebé, tu etapa de niñez, tu preescolar, tu adolescencia, tu juventud. Y todas son etapas que nosotros las tenemos asumidas, pero en cada una de esas etapas socialmente fue haciéndose nuestra manera de pensar y de hacer. Aunque no tengamos conciencia de cómo se produjo, tu etapa de niñez, con los niños con los que tú te juntabas, lo que tú escuchabas, lo que tú oías, lo que tú leías, el ambiente en tu casa, en tu colegio, en tu barrio, formaron un tanto por ciento muy alto de lo que tú hoy eres. ¿No? Y con ese tipo de historias llegamos a contactar con la fe. Cada uno con unas deficiencias éticas, morales, de conducta, de cercanía, de fraternidad, de amor. Cada uno llegamos con nuestras carencias a la fe. Y aceptamos la fe como un niño, con una serie de cortes en nuestra forma de pensar y en nuestra manera de conducirnos en la vida, que cuando llegamos a aceptar el Evangelio,
esto que Pablo le dice a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado, comienza una formación cristiana, espiritual, de parte de Dios en nuestra vida, que es llevada por el Espíritu Santo y por la iniciativa de Dios en nosotros. Al aceptar la fe, nosotros comenzamos a relacionarnos con las cosas espirituales de Dios. Una de ellas es la lectura de la Biblia, la oración, vivencias en los cultos, el escuchar cosas que nos acercan y nos hacen comprender a Dios. Es decir, comenzamos a tener relación con la fe. Y en esa relación con la fe, nuestro entendimiento de Cristo comienza a ensancharse y a crecer. Y a formar un carácter totalmente diferente al que te trajo a los pies de Cristo. Y tenemos que asumir, sí o sí, si queremos crecer en nuestra madurez y en nuestra adultez como cristianos, que hay cosas de nuestra forma de pensar antigua que no cuadran con la forma de pensar de Cristo. Eso le pasó a Pablo con los Gálatas. Los Gálatas comenzaron a tener pensamientos que no cuadraban con el pensamiento central de Cristo. Y él decía, ¿hasta cuándo yo tengo que sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros? Lo que quiere decir que podemos pensar que una nueva vida en Cristo trae dolores, trae responsabilidades, trae sacrificios, trae compromisos, hasta que esa nueva vida se va abriendo camino y Cristo es formado y es crecido y es asumido por nuestra vida. ¿Sí? Sí, venimos, queramos o no, con ciertas deficiencias de haber vivido etapas en nuestra vida que son parte de lo que nosotros somos. El otro día hablábamos en la reunión del jueves, analizando textos de la Biblia, y tenemos que asumir que muchas de las cosas que leemos en la Biblia y analizamos todavía no forman parte de nosotros. Porque traemos un carácter y una formación de la calle que, quieras que no, es parte de nosotros. Y en esa relación con Cristo y con el Espíritu Santo, Dios quiere formar a Cristo en nuestro interior. De tal manera que la manera de pensar que Dios quiere que adoptemos va a chocar literalmente con tu forma de pensar. O rechazamos una cosa, le damos habitación a la otra, o Cristo no es formado en nosotros. ¿Sí? ¿Me entendéis? Sí. A veces, cuando nosotros queremos crecer en nuestro compromiso con Dios, nos encontramos con nuestro propio carácter. Nos encontramos con nuestra propia manera de pensar. Y tenemos que decidir si la enseñanza, la docencia de Cristo en nosotros tiene cabida y fuerza para echar de nuestro interior aquellas cosas que no caben en un pensamiento cristiano. Y Pablo se encontró con esto y comenzó a decirle, hasta que Cristo sea eso es un tiempo. La formación está sujeta a un tiempo. Está sujeta a tu obediencia, está sujeta a tu responsabilidad, está sujeta a tu voluntad de que tú estás asumiendo una enseñanza que está transformando tu interior. Entonces, de igual forma que la vida tiene sus procesos que nos llevan a culminar una historia y están sujetos a tiempo, nosotros podemos pensar cómo distinguir que soy una persona adulta o que soy una persona todavía en formación o que soy una persona que todavía tiene actitudes inmaduras. ¿Cómo distinguir eso? Tus respuestas te lo van a decir. Tus respuestas te van a decir que estás en formación, que todavía no estás teniendo la actitud, la conducta, la manera de pensar correcta, que estás en formación. Y a veces nosotros podemos pensar,
¿Cuánto tiempo dura esta formación? Todo nuestro caminar de fe, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta. O sea que un periodo de formación que tenemos que asimilar muy bien todo lo que va a suceder en nuestra vida. Somos conscientes que Cristo está tratando de ser parte de nosotros. Yo cuando escuché a este hombre ayer, digo, esto es un milagro de Dios increíble. ¿Cómo es capaz de producirse, además instantáneo? La mujer le llevaba la droga a la cárcel. Y llegó un día en que dijo, no quiero tocar más la droga. ¿Cómo? No quiero más droga. La madre tuvo contacto con él y fue la evangelizadora de las yernas, de los yernos, de los nietos, de los hijos, y toda la familia cayó a los pies de Cristo. ¡Toda! Así que donde van son 50 o 60 con la misma espiritualidad y conversión a Dios. Eso es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Que no tenemos mucho manejo porque le pertenece a Dios. Y cuando tú ves a un personaje de este tipo hablar y poder exaltar a Cristo en su vida, nosotros tenemos que pensar que hay cosas que nosotros le tenemos que dar lugar para que ese crecimiento se dé en nuestra vida. No podemos ser simpatizantes de la fe cristiana, no podemos ser atentos a las cosas que nos gustan de Dios. Tenemos que convertirnos en personas, en hombres y mujeres que representen a Cristo con nuestra vida. Que el carácter de Cristo sea cada vez más genuino y normal en nosotros. Y esto produce dolor, como dolores de parto. Antes de producirse una nueva vida, los hombres no hemos vivido nunca esa experiencia, pero antes de un nacimiento se producen dolores de parto, hasta que esa nueva vida nace. Pero fijaros, cuando nace esa nueva vida, adolece de todo, le falta de todo. Tiene una atención 100% de los padres, depende absolutamente de todo lo que quieran hacer con él hasta que va viviendo etapas, hasta su edad adulta. Y eso quiere decir que cada etapa que pasamos va a dejar un rastro en nuestro carácter, en nuestra voluntad, en nuestro comportamiento, que va produciendo la obra de Cristo en nosotros. Por eso hay que ilusionarse de por qué yo necesito crecer, por qué yo necesito convertirme en una persona madura, por qué necesito convertirme en una persona adulta. Porque la proclama del Evangelio necesita personas que hablen con rotundidad, con claridad de la obra de Cristo de una manera entendible y comprensible. Fijaros, yo tenía aquí algunas cosas que me gustaría compartir con vosotros esta mañana. La vida que hemos vivido, indudable que es una gran maestra de enseñarnos qué cosas nos podemos permitir y qué cosas no nos podemos permitir. Y socialmente todavía tenemos muchas cosas que echar a la calle. Dice, ahora bien, todo depende de cómo yo haya vivido mi pasado y cómo gestione mi pasado frente a la oferta que el Evangelio me propone. El Evangelio me propone vivir una vida nueva, con un carácter nuevo, con una conducta nueva y con una enseñanza nueva.
¿Y yo cómo entro a ese campo? Entro con debilidad, con temor, con temblor, con expectativa. ¿Cómo yo entro a ese campo? Nuestros perjuicios juegan una mala pasada. Pero pensar que lo que Dios quiere es hacer una persona nueva. Y para hacer una persona nueva tenemos que distinguir y averiguar qué tipo de personas somos. ¿Tú sabes cómo eres? ¿Tú sabes en totalidad cómo eres tú? ¿Qué capacidad de respuesta, qué carácter tienes, qué provoca que tú saques tu genio, tu bilirrubina de lo alto? Todavía a lo mejor necesitas vivir muchas experiencias como la que Pedro vivió, que no sabía qué tipo de persona era, pero tú sabes por qué tú eres una persona reservada, tímida, temerosa, desconfiada, dura, cruel, malagradecida, envidiosa, soberbia, creída, interesada. ¿Sabes por qué tú eres ese tipo de persona? ¿Sabes por qué tú has llegado con ese carácter a los pies de Cristo o al conocimiento o cercanía con la fe? Indudablemente tu pasado te ha hecho así. Pero nos tenemos que ilusionar con que Dios quiere hacer de ti una persona nueva. Y los dolores de parto no lo puedes evitar, si no, no hay nacimiento. Y ese dolor significa que estamos cambiando de una forma de ser a otra. Y eso cuesta. Eso cuesta, perdón. Y en ese sentido, tenía yo aquí escrito, el estado de madurez de las personas determina el estado de madurez de la comunidad. Y cómo manejamos los asuntos determina qué madurez espiritual tenemos o qué nivel de madurez espiritual tenemos. Sabemos nosotros distinguir las etapas de los niños y cuando tenemos una respuesta de un niño de 5 años para abajo, lo catalogamos como son niños. ¿Qué respuesta te vas a encontrar en un niño de 5 años? Creen que todo le pertenece, creen que todo es suyo, que todo tienen acceso a todo. Y cuando los padres comienzan a disciplinar a los niños quieren tener otros papás. ¿No va a pasar eso? Cuando tú comienzas a disciplinar a tu hijo y empiezas a quitarle caprichos, quieren tener otros papás. Es una realidad. Cuando nosotros comenzamos a sacrificar, a comprometer nuestro tiempo y nuestra voluntad en favor del propósito y de la proclama del Evangelio, aquella ilusión con la que entregamos nuestra vida a Cristo comienza a sufrir un cambio en nuestro interior que nos está haciendo valorar nuestro estado de madurez y de adultez, porque te pide compromiso, te pide tiempo, te pide responsabilidad. Y a eso muchas veces ese cambio es el que en muchas ocasiones nosotros no sabemos asimilar. Claro, tenía aquí algunas cosas para compartir. El que cuida lo que dice y respeta lo que escucha y medita lo que calla, podemos decir que es una persona que está sufriendo un cambio en su conducta. Una persona adulta, ¿qué es para vosotros? ¿Queréis participar? ¿Qué es para vosotros una persona adulta? No os asustéis, podemos decir cualquier cosa. ¿Qué es para vosotros una persona adulta?
persona que ha vivido, ¿qué más, Ana? Tiene responsabilidades, una persona que ha vivido, ¿qué más? Esa es casi perfecta. Pero, la experiencia, pero está claro, ven muchas veces decir, ¿cómo has llegado tú a ser lo que eres? Si tú miraras para atrás, ¿qué viviste? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Mm? Eso es. Entonces, cuando Pablo tiene esa preocupación por los Gálatas, le está diciendo, mi deseo es que Cristo forme parte de vuestra vida. Que Él sea la guía, que Él sea el consejero, que Él sea el que inicie, que Él sea el que os forme, el que os eduque o el que os dé la fuerza. Cristo es necesario que sea formado en vosotros. Porque si Cristo está formado en vosotros, no estaríais dentro de esos conflictos personales entre unos y otros. Cuando Cristo está en mí, yo respeto a mi hermano aunque esté equivocado. ¿Sí? Pero cuando Cristo no forma parte de mi identidad personal, mi hermano es mi rival, es mi competidor. Y termina cayéndome mal. Por eso es necesario que Cristo sea parte de nuestra vida, para que Él sea en nosotros y nosotros en Él. Y estando así, yo coja un buen entendimiento de lo que es mi compromiso como cristiano. Y el tiempo se lleve una idea, pero no se lleve a Cristo de mi vida. Porque mi corazón se ha convertido a una persona y no a un ideal. Que es lo que me produce, según la Biblia, cada vez más peso de gloria, porque Cristo está haciendo a alguien tremendamente importante en mi vida. Pero tengo que aceptar el momento del dolor del parto que trae una nueva vida, que trae un nuevo carácter, que trae algo totalmente diferente a lo que yo era antes. Entonces, la persona que está creciendo en esa madurez, en alguna forma, controla su genio, controla su lengua, respeta al hermano. Sabe que en la vida todo no es blanco y negro, que hay algunos grises de cuando en cuando, ¿sí o no? Sabe escuchar, acepta al diferente. Lo que no controla no lo desestabiliza. Estamos hablando de personas que estamos formándonos en el carácter de Cristo para que Él sea parte de nuestra vida. Una persona que crece en esa espiritualidad tiene como máxima exigencia la proclama del Evangelio. Tú puedes tener muchas prioridades, pero todas se van a quedar aquí. Todas. Vivienda, casa, dinero, empleo, todo. La prioridad de una persona que está creciendo en la madurez cristiana tiene como prioridad máxima la extensión del reino de Dios. Máximo. ¿Sí o no? Que nuestro tiempo tiene que estar ocupado en la proclama del Evangelio. Tú dices, estás en periodo de formación, estás en periodo de crecimiento, estás sufriendo tus primeros dolores de parto porque está produciéndose la gestación de una nueva vida. Estás cambiando de unos valores a otros. Estás cambiando de una prioridad a otras. Estás cambiando de una conducta a otra y eso está produciendo una conducta nueva.
escuchando a este hombre ayer, de verdad que me impresionó cómo tiene como máxima prioridad hablar de lo que ha ocurrido en él. Cristo me cambió de una noche a otra. Y tú dices, ¿y eso es posible? En mí sí, decía. En mí sí. La presencia de Dios está en mi vida tan real que es para verlo. Los presos no podían parar de llorar cuando lo escuchaban. Pero ¿quién es Dios? Pues pregúntale. Una persona tratada por el Evangelio se convierte en un pilar importantísimo para que otros se acerquen a Jesús. Mirad, hay mucho más por decir, pero estáis cansados. Dice que una persona que llega a una vida adulta, madura, tiene una gran capacidad de perdón. ¿Sabéis que es una de las asignaturas que todo el mundo tiene casi suspensa? No, esta. Una persona que ha llegado a su adultez, a su madurez, tiene una gran capacidad de perdón porque ha entendido primeramente lo que Cristo ha hecho en él. Y como lo ha entendido tan bien, su madurez le permite tener la misma sensibilidad con la gente que le ha hecho daño a él. Pero esta es la gran asignatura que la iglesia, que el creyente tiene casi suspensa, juntamente con la vida de oración, juntamente con la proclama del anuncio del Evangelio. ¿Sí? Las personas adultas aceptan la crítica. El cielo está diciendo que termine ya. Ponle sonido a tu teléfono, Henry. Una persona adulta es la que se proyecta hacia el futuro y está ilusionada en las cosas de Dios. ¿Cuántas cosas te ilusionan a ti que te saquen de tu comodidad, de tu confort y seas capaz de dedicar tiempo, todo? ¿Qué cosas te ilusionan de esa forma? Cuando estamos ilusionados, el trato de Dios en nuestra vida, en las dificultades, se viven de una forma diferente. Porque Dios está tratando contigo. Y te está diciendo, no eres como tú piensas que eres, y lo malo que tienes en tu vida tienes que aprender a sacarlo de tu interior. Si no, la obra de Cristo no se hace nunca. Y Pablo le decía a los Gálatas, hasta que Cristo, esto va a durar hasta que Cristo sea formado. El tiempo no lo sé. La cantidad de días que va a pasar en tu vida o en mi vida, no lo sé. Pero esto va a durar hasta que Cristo sea formado. Así que nosotros, en un acto de responsabilidad, tenemos que pensar que la transformación de una vida que está lejos de Dios y que se acerca a la fe y se inicia con la semilla de la palabra. ¿Sí? Como en la vida normal, todo se inicia con que un espermatozoide fecunda un óvulo. Y se tira 9 meses de gestación. Finalmente, después de ese tiempo, nace una vida nueva. ¿Sí? Pues lo mismo, la semilla de la palabra, que es la identidad de Dios, cuando entra a nosotros y la mantenemos el tiempo suficiente, está gestando una nueva vida en nuestro interior. Se está produciendo una nueva vida ahí. Hay muchos embarazos que se rompen y no llegan porque algo falla. Pero cuando la semilla de Dios, que es su palabra, es
aceptada en nuestra vida y se tira el tiempo suficiente tratando de gestionar, cambiar, producir, renovar, restaurar todo lo que tú has traído a los pies del Evangelio, que es tu carácter y tu forma de ser, que te ha pillado toda tu experiencia, la semilla va a tratar contigo. Y va a estar produciendo un nuevo carácter hasta que Cristo sea formado en ti y tú asimiles el perdón hacia aquellos que necesitan tu perdón, porque Cristo está en ti. Si no, es imposible. Y eso produce dolores de parto. Eso produce dolores de parto hasta que esa nueva vida nace y se produce. La medida en que nosotros dejemos la palabra de Dios en nosotros, el tiempo necesario va a traer esa parte que Dios quiere formar en ti. Nosotros hemos sido criados, yo no digo de cualquier forma, pero hemos vivido circunstancias muy diferentes. Yo digo, por ejemplo, en mi vida, cuando tú traes tantos perjuicios a los pies de Cristo, te das cuenta la obra tan grande que Dios tiene que hacer en nuestra vida. El problema es que cuando estamos en contacto con la fe, lo mismo que la vida tiene sus etapas, nuestra infancia, nuestro preescolar, nuestra adolescencia, nuestra juventud, y va teniendo sus etapas. Yo me tengo que permitir en mi vida espiritual que esa etapa también se dé en mí. Yo no puedo mantenerme de una manera infantil en mi fe toda una vida. Porque entonces, ¿cuándo me voy a convertir en una persona adulta que entienda bien a Dios, que maneje los asuntos de Dios, que decida bien, que se comprometa? ¿Cuándo? Si los cambios que están produciéndose por las distintas etapas que he vivido no los admito. Y hemos dicho un montón de veces que a mí no me gusta una iglesia Peter Pan. ¿Sabéis lo que significa una iglesia Peter Pan? ¿No? ¿Qué le pasaba a Peter Pan? Que no quería crecer, quería mantenerse siempre en su infantilidad, porque comía dulces, jugueteaba para arriba, se burlaba de Capitán Garfio, hacía un montón de historias y no quería crecer. Digo, papá, pipa. No quería asumir su etapa madura. Y si nosotros negamos esa forma de pensar, que tenemos que entrar en nuestra etapa madura, en nuestra etapa adulta, para manejar bien los asuntos de Dios, eres alguien al que Dios no va a depositar nunca una responsabilidad mayor, porque no sabes manejar. Entonces nuestra mentalidad, que es tratada por el Espíritu Santo, nuestra conducta que es tratada por el Espíritu Santo, nuestra forma de pensar y de actuar que es tratada por el Espíritu Santo, obra imprescindible en cada creyente, no podemos negar lo que eso va a producir. Hombres y mujeres de fe que se comprometan con y para el Evangelio, donde el Espíritu Santo va a levantar llamados, ministerios y gente comprometida con la obra. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios quiere provocar en tu vida. Y nosotros tenemos que asumir esa obra del Evangelio en nuestra vida interna. Al fin, como Pablo decía, que Cristo sea formado. Y eso lleva tiempo. Pero tú tienes que darle el permiso que eso depende. Para que la libertad que hemos conseguido por medio de la fe sea una libertad que a mí me permita libremente tomar esa posición de servir a Dios
de servir a la comunidad, de proclamar el Evangelio y de hacer exactamente el propósito por el cual Dios te ha permitido que seas ese tipo de creyente. Nos ponemos en pie y oramos.